San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27. En realidad estamos en la mañana de la crucifixión de Jesús. Jesús ya había sido juzgado por los principales sacerdotes y los ancianos judíos. Había sido llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, y aunque Pilato estaba totalmente convencido que Jesús era totalmente, y valga la redundancia, inocente, y aunque, por la presión de los líderes del pueblo judío, Pilato mandó que lo azoten a Jesús y que sea crucificado. En el versículo 31 del capítulo 27, la semana pasada terminamos leyendo: después de haberle escarnecido, o sea, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así que vayan conmigo a San Mateo capítulo 27 y en el versículo 32 leemos: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simeón. A este obligaron a que llevase la cruz. Dije Simón. Ya empecé bien, ¿eh? Simón era probablemente un judío que había venido a Jerusalén para la Pascua. Sabemos que para las fiestas solemnes judías, los judíos de todo el mundo venían a Jerusalén para celebrarlas. En sí, los judíos tienen hoy 10 fiestas, de las cuales 4 son conocidas o llamadas fiestas solemnes: la Pascua, fiesta de las trompetas, Pentecostés y fiesta de los tabernáculos. En esas fiestas, hoy en día incluso, los judíos de Israel y sus alrededores vienen a Jerusalén. Según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, Simón fue la persona que ayudó a Jesús a llevar su cruz al Gólgota, donde Jesús sería crucificado. Se dice que Simón venía del campo, de una ciudad llamada Cirene, la cual estaba situada en el norte de África. En el Evangelio de Marcos se hace referencia a él como padre de Alejandro y de Rufo. No hay ningún otro dato acerca de Simón en el Nuevo Testamento, tampoco aparece en el Evangelio de Juan, y según la tradición, sus hijos Alejandro y Rufo se convirtieron en misioneros evangélicos. Bueno, en el versículo 32 dice que lo obligaron a Simón a cargar la cruz de Jesús. Si un soldado romano te ponía la espada en el hombro y te decía: haz esto o haz aquello, tenías que hacerlo. Te podían obligar a hacer lo que ellos quisieran. Todo lo que tenían que hacer era sacar su espada y tocarte el hombro. Ese era el gesto de autoridad. Te podían obligar a cargar sus cosas por una milla. Incluso en San Mateo capítulo 5 Jesús hizo referencia a esto y dijo: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Así fue que obligaron a Simón a que cargase la cruz de Jesús. Y les cuento esto para que entiendan más o menos por qué es que le hicieron cargar. Era obligación hacer lo que un soldado romano te indicaba. Si no, tú también ibas a la cruz. Versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, saliendo por la puerta de la ciudad de Jerusalén, la puerta llamada Damasco,
porque da a la ciudad de Damasco, se ve esta cara del cerro en la que las cuevas que tiene le dan una apariencia de calavera, parece una calavera. Yo he estado ahí y sí, verdaderamente parece una calavera. Bueno, allí es donde Jesús fue crucificado, fuera de los muros de Jerusalén. Jerusalén antigua era una ciudad amurallada, como eran las ciudades en ese tiempo. Y es interesante, pero en los últimos años, no hace mucho, esto hace 20, 25 años atrás, han hecho excavaciones debajo de la puerta de Damasco que se conocía, y han descubierto otra puerta de Damasco, o sea, que da a la ciudad de Damasco en Siria. En realidad la puerta de Damasco que figura en los evangelios, la misma del periodo romano, la puerta por la cual Jesús pasó en su camino a la cruz, en su camino al Gólgota. Yo estuve allí al pasar por esa puerta y saber que Jesús pasó por allí cuando iba camino a ser crucificado, para mí es una de las experiencias más emocionantes de mi viaje a Israel. De verdad, estando ahí, que es como una cueva donde te lleva la puerta, ¿no? Estar ahí adentro, de verdad caí de rodillas llorando, de la emoción que sentí al estar allí. Así que aquí dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Las mujeres ricas de Jerusalén hacían esta mezcla de vinagre con incienso y hiel, la cual era un anestésico. Era una droga que te sacaba de la realidad para que no sintieras tanto dolor. Quizás algunos se pregunten, ¿qué es la hiel? La hiel es un líquido segregado por el hígado de color amarillo verdoso y un sabor amargo que se canaliza hacia el intestino y contribuye al proceso de la digestión. En otras palabras, entre tú y yo, es la bilis. Cuando dicen que tengo bilis, bueno, eso es. Y que te dieran eso era como un gesto de bondad, porque morir en la cruz era una experiencia muy dolorosa. Te quedabas colgado allí hasta que tus músculos finalmente se daban por vencidos y cuando no dabas más, tu cuerpo comenzaba a ¿cómo se dice? Desconyuntarse. O sea, era un dolor insoportable, los huesos se iban separando, así que este era como un gesto piadoso, darle un poco de anestesia o droga al prisionero para que pudiera soportar con más facilidad el horrible dolor de la crucifixión. Ahora, tiene significado que Jesús no lo tomara, aunque más tarde dijo, tengo sed, y le dieron de esa mezcla nuevamente y ahí sí la tomó. Pero Jesús quería probar por nosotros la copa de la ira de Dios en contra del pecado. Y sufrió todo eso por amor a nosotros. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Claro, él sabía lo que era eso. Sabía que eso lo iba a anestesiar. Jesús habría de sufrir estando totalmente consciente y con mente lúcida. O sea, él debía sentir lo que sentimos nosotros. Versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. ¿Recuerdan ustedes qué profeta dijo eso?
fue el rey David en el Salmo 22, versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Cuando un prisionero iba a ser crucificado, un escuadrón de soldados romanos lo rodeaban mientras caminaba, y el líder, el sargento, cargaba un pequeño letrero en el cual estaba la acusación que se le imputaba al prisionero. Normalmente caminaban hacia el lugar de la crucifixión, pero no inmediatamente, sino que caminaban primero por toda la ciudad para que la gente quedara aterrorizada al ver el gran poder que tenía el gobierno romano y lo que era capaz de hacer. O sea, mandar a una persona a la cruz. El prisionero cargaba la acusación mientras caminaban por las calles de la ciudad y toda la gente lo podía ver. Cuando llegaban a la cruz, clavaban la acusación sobre el poste para que la gente pudiera saber por qué había sido crucificado. Por supuesto, con Jesús, habiendo declarado que era el rey de los judíos, le pusieron un letrero que decía: este es Jesús, el rey de los judíos, obviamente burlándose de él. Versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, o sea, se burlaban de él: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Una afirmación muy interesante, ¿no? Y verdadera. Porque Jesús sí salvó a otros. De hecho, este sacerdote dijo 2 cosas muy interesantes acerca de Jesús. Primero, en el versículo 42 dijo: él salvó a otros, y en el versículo 43 dijo: confió en Dios. Ese es un gran testimonio con respecto a Jesús. Salvó a otros y confió en Dios. En realidad, con ese testimonio en contra de Jesús, el sumo sacerdote se estaba condenando a sí mismo. Estamos condenando a un hombre que salvó a otros y confió en Dios. Si se salvaba a sí mismo, entonces no podría haber salvado a otros. Fue al no salvarse a sí mismo que fue capaz de salvar a los demás. Cuando Pedro sacó la espada allí en el jardín y la comenzó a sacudir, recuerdan, Jesús dijo: guárdala, Pedro, el que hiera espada, espada morirá. ¿No te das cuenta, Pedro? Yo tengo el control en ese momento y podría llamar a 10 legiones de ángeles para que me liberen de sus manos, pero, y dijo Jesús, si hago eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras? ¿Cómo podría redimir a la humanidad si yo me liberara a mí mismo de esto? Y es verdad, si iba a salvar a otros, no se podía salvar a sí mismo. Jesús tenía que pasar por todo eso si iba a salvar a otros. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En el Evangelio de San Lucas leemos que uno de los 2 ladrones
que fueron crucificados con Jesús, después de burlarse de él, se arrepintió y fue perdonado. ¿Recuerdan? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La tercera hora era las 9 de la mañana. Allí es cuando Jesús fue puesto en la cruz. 3 horas más tarde, habiendo estado colgado allí por 3 horas a la hora sexta, al mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Se oscureció desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Hay quienes dicen que eso fue un eclipse, pero era imposible que fuera un eclipse porque en época de Pascua había luna llena y no se puede tener un eclipse con luna llena porque la razón que hay luna llena es porque la luna está del lado opuesto del sol. Así que este fue algún tipo de fenómeno especial que Dios creó. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esto Jesús inmediatamente llama la atención al Salmo capítulo 22. Porque el Salmo 22 comienza con esa afirmación y quizás fue para los discípulos que estaban allí parados, como diciéndoles, ok, vayan a casa, lean lo que dice el Antiguo Testamento y sabrán qué es lo que está pasando. Si pueden, por favor, vayan conmigo al Salmo capítulo 22 por un momento y dejen el dedito ahí en San Mateo 27. Cuando lleguen dicen amén. Cuando ellos leyeran el Salmo 22, se darían cuenta que Dios había profetizado todo eso. Podrían entender mucho mejor lo que estaba sucediendo. En realidad, el rey David profetizó esto casi 1000 años antes de que Jesús naciera. El Salmo 22, versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hablando de la oscuridad que vendría. El versículo 18 dice, repartieron entre sí mismos, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Habla acerca de los soldados allí como tirando los dados, ¿vieron? Apostando ahí para ver quién se quedaba con sus ropas. En el versículo 15 habla acerca de su lengua pegándose a su paladar por esa tremenda sed que tuvo cuando su cuerpo quedó completamente deshidratado por la pérdida de tanta sangre. El versículo 14 describe, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Sus huesos se zafaron. Y eso es lo que sucede cuando la persona es crucificada. Y el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Allí Jesús está dando un punto de referencia para que la gente pudiera tener un mayor entendimiento acerca de lo que estaba sucediendo. De manera que cuando escuchamos ese clamor, recién entonces podemos comenzar a entender la agonía que tuvo Jesús en el huerto la noche anterior, cuando comenzó a sudar grandes gotas de sangre que caían en el piso, ¿recuerdan?
Allí él le pedía al Padre que si fuera posible pasara de él esa copa, esa, esa era la amargura de la copa que tenía que beber, en realidad el efecto que el pecado tiene al separar a la persona de Dios. El pecado nos separa de Dios. A través de toda la eternidad, Jesús siempre había sido uno con el Padre. Jesús nunca había estado separado del Padre. Ahora, cuando Dios puso sobre él los pecados de todos nosotros, y porque Dios no puede tener comunión con el pecado, entonces allí hubo una separación. Jesús experimentó por un momento esa separación de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que estar separados de Dios eternamente. Dios puso sobre Jesús los pecados de todos nosotros. Y cuando los pecados del mundo fueron puestos encima de Jesús, allí Jesús fue separado de Dios. Fue abandonado por Dios. Por eso es que Jesús declaró ese lamento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ¿saben otra cosa? Ninguno de nosotros ha experimentado eso que experimentó Jesús. El gran dolor de hallarse desamparado por Dios, porque Dios nunca ha desamparado a ninguno de nosotros, aun cuando fuimos rebeldes. Dios siempre estuvo allí a nuestro alcance, simplemente para decir, perdóname, y Él está allí. Regresemos a San Mateo capítulo 27. En el versículo 47 dice: algunos de los que estaban allí al oírlo, a Elías llama este. Decían, ¿no? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. ¿Por qué tan apresurado? Ellos pensaban que Jesús estaba delirando por el dolor, por eso alguien corrió a traer esa anestesia como para sacarlo de la realidad. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús en otro de los evangelios dice: nadie toma mi vida sino que yo la doy. Ellos no tomaron su vida. Ellos no lo mataron. Él entregó su espíritu. Él dijo: yo tengo el poder para dar mi vida y el poder para volverla a tomar. Nadie toma mi vida. Él tenía el poder para decirle a su espíritu: ya es hora de dejar el cuerpo. Pero ese clamor que hizo, ese grito que pronunció, que lo tenemos en San Juan capítulo 19, fue un grito de victoria. Jesús dijo: consumado es, como diciendo, mi obra está cumplida. La redención del ser humano está completa, con Él muriendo en la cruz. En San Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesús clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu. Versículo 51. Y aquí hay algo también muy interesante que para aquellos que nunca le han prestado atención, es para prestarle atención. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice que el velo del templo se abrió de arriba a abajo. Dios fue el que rasgó el velo de arriba hacia abajo. El velo del templo siempre mostró la dificultad que tiene un ser pecador en acercarse a Dios.
el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo del templo. El templo judío era un rectángulo dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios, y la única manera que un hombre pecador podía acercarse a Dios era a través del sumo sacerdote. Y esto era solo una vez al año, el día de la expiación, en el cual el sacerdote se acercaba a Dios después de muchos sacrificios, muchos ritos. El sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a través del velo del templo. Este velo era un velo muy pesado, y algunos registros antiguos dicen que tenía casi 50 centímetros, o sea, medio metro de ancho. La cortina, el velo, medio metro de espesor. Ese velo tan pesado, tan grueso, era una prohibición para el ser humano. Un hombre pecador no se puede acercar a Dios, no se podía acercar a Dios porque sería, destruido. Incluso el sumo sacerdote que entraba una vez al año, si no venía después de hacer tantos sacrificios y pedir perdón y arrepentimientos, si llegaba a entrar allí con pecado, caía muerto. Le amarraban al tobillo, le amarraban una cuerda, y la bata tenía unas campanitas abajo que si el sumo sacerdote caía muerto allí, como nadie podía entrar, sonaban las campanitas que caía muerto y lo jalaban de la pata. Así era la religión judía. Así que, como les decía, un hombre pecador no se podía acercar a Dios porque sería destruido. Pero habiendo establecido un nuevo pacto en su sangre, la puerta está abierta para que todos se puedan acercar a Dios. Ese es el significado del velo cuando se rasga en dos. Dios está diciendo: ven, entra, acepta a Cristo Jesús y tienes acceso a mí. Ya no tienes que ir al intermediario, al sacerdote. Ya no tienes que hacer más sacrificios. Simplemente acepta a Cristo Jesús. De manera que ya ha sido hecha la provisión por nuestros pecados para nuestro perdón. Ahora podemos tener acceso a Dios a través de Cristo Jesús, quien atravesó el velo por nosotros para poder establecer un acceso, o nuestro acceso, para que cada uno de nosotros pueda llegar a Dios. El apóstol Pablo, cuando le habla a los efesios, en Efesios capítulo 1, con respecto a las tremendas bendiciones que tenemos en Cristo, hace una lista de bendiciones y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que el velo del templo fue rasgado por Jesús, y cualquiera ahora puede venir a Dios. La puerta está abierta y la invitación ha sido dada. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 11, en el versículo 28, leímos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? ¿Estás cansado de cargar todos esos problemas tú solo o tú sola? Jesús te dice: ven, yo te daré descanso. Ya no tienes que ir al sacerdote, ya no tienes que ir a nadie, ven a mí. Ya no tienes que pedirle a ningún santito, ningún intermediario. Ven a mí. Así que leemos que
el velo fue rasgado, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y me hace acordar a San Lucas capítulo 19, cuando Jesús dice, os digo que si estos callasen, las piedras clamarían.